Después de 2 días desde que mi esposo dijo que iba a visitar a su madre, mi hijo y yo lo seguimos en secreto para darle una sorpresa. Cuando llegamos allí, de repente una vecina se acercó y me susurró: «No entres a esa casa, tienes que saber que...». Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Elena Vargas, tengo 37 años, nací en Guadalajara y desde joven aprendí a no esperar demasiado de la vida, solo trabajar duro, cuidar de los míos y agradecer lo poco o mucho que llegara. Fui hija única de una madre enfermera y un padre ausente, así que crecí fuerte, práctica, sin tiempo para cuentos de hadas. A los 25 conocí a Andrés, un hombre amable, sonriente, que parecía ver en mí algo más que esfuerzo, decía que yo era su paz. Nos casamos un año después y pensé que al fin había encontrado un refugio, un lugar donde construir todo lo que no tuve. Los primeros años fueron buenos, llenos de proyectos y silencios cómodos, de rutinas compartidas y promesas cumplidas. Y aunque la pasión fue cediendo paso a la costumbre, yo creí que eso era el amor maduro, sereno, estable. Cada viernes por la tarde, Andrés tomaba su mochila negra, se echaba las llaves al bolsillo y decía con tono apurado: «Voy a ver a mi madre, ya sabes cómo está». Yo asentía con una sonrisa tranquila, porque nunca dudé de su palabra, ni siquiera cuando empezó a quedarse más tiempo en el pueblo. Siempre volvía con algún relato simple, como que había cocinado con ella o que la llevó al médico. Jamás trajo una foto, ni un mensaje de ella para nosotros. Solo cansancio, ojos bajos y olor a jabón de hotel. Empezó a hablar menos, como si cada palabra le pesara o tuviera miedo de que alguna se le escapara sin control. Ya no me miraba cuando le hablaba, fingía revisar el celular o se refugiaba en el televisor. A veces le pedía que me contara cómo seguía su madre, pero contestaba con frases cortas, ambiguas, sin emoción. La prisa con la que salía los viernes era nueva, como si se le hiciera tarde para algo más importante. Y aunque intentaba actuar con normalidad, su cuerpo decía lo que sus labios callaban. Una tarde de sábado, mientras preparábamos la merienda, Mateo levantó la mirada de su cuaderno y soltó sin rodeos: «¿Por qué papá nunca nos lleva con la abuela?». Sentí que el aire se detenía por un segundo, porque yo misma nunca me lo había preguntado así, tan claro. Le respondí que la abuela estaba enferma y que necesitaba descansar, pero la excusa me supo amarga. Mateo no dijo nada más, solo bajó la cabeza como si no creyera del todo. Esa simple duda de mi hijo fue una sacudida silenciosa en mi corazón. Esa noche, mientras lo veía dormir abrazado a su peluche favorito, entendí que algo dentro de mí se había encendido. Empecé a revisar mentalmente cada detalle, cada ausencia, cada cambio de humor de Andrés en los últimos meses. Ya no me bastaba con confiar, necesitaba respuestas. Algo que antes me parecía rutina ahora me sonaba a coartada. Y lo más doloroso era aceptar que quizá mi hijo había visto antes lo que yo no quería ver. 2 días después, cuando Andrés volvió a decir que iría al pueblo, decidí seguirlo sin que lo notara. No sabía exactamente qué buscaba, pero ya no podía quedarme esperando en casa con los brazos cruzados. Fingí interés en su viaje y hasta le preparé su comida favorita para que no sospechara. Sonrió con esa misma sonrisa de siempre, pero sus ojos seguían vacíos. Esperé a que saliera y me preparé para seguirlo. Le dije a Mateo que haríamos un pequeño viaje sorpresa, que iríamos a visitar a la abuela y que no debía decir nada a su padre. Él se emocionó al principio, preguntando si llevaría dibujos o algún regalo. Asentí, sin atreverme a mirarlo mucho, porque la culpa me quemaba por dentro. No sabía qué encontraríamos, ni cómo explicarle si algo salía mal. Pero ya no podía protegerlo con mentiras dulces. Empaqué unas mudas de ropa, algo de comida y salimos en el auto unos minutos después de que Andrés se marchó. Conduje con cuidado, manteniéndome a una distancia prudente, rogando que no notara que lo seguía. Mateo iba tranquilo, mirando por la ventana, sin saber el peso real de aquel viaje. Mis manos sudaban en el volante, y cada curva me parecía un paso hacia algo irreversible. No había marcha atrás. Después de 1 hora en la carretera principal, Andrés giró hacia una vía secundaria que no conducía al pueblo donde supuestamente vivía su madre.
Mi corazón empezó a latir con fuerza, porque ese no era el camino habitual, y yo lo sabía bien. Encendí el GPS en silencio, y confirmé que íbamos hacia otra dirección, una zona residencial más alejada. Mateo preguntó si estábamos perdidos, pero le dije que todo estaba bien. Dentro de mí, nada estaba bien. Intenté mantener la calma, sonreírle a Mateo y seguir manejando como si todo fuera parte del plan. Pero el nudo en mi estómago crecía con cada kilómetro, y la sospecha ya no era una sombra, era una certeza temblorosa. Andrés no nos estaba llevando a ver a su madre, nos llevaba directo al secreto que había estado ocultando. Me mordí el labio para no llorar. Ya no podía fingir que no sabía. Finalmente, Andrés estacionó frente a una casa modesta, de un solo piso, con una reja blanca y un jardín lleno de flores coloridas. Apagué el motor del coche con manos temblorosas, sin saber si bajar o quedarme ahí mirando. La casa no tenía nada de especial, pero irradiaba una calidez extraña, como si alguien cuidara cada detalle con cariño. Mateo, curioso, se asomó por la ventana preguntando si ya habíamos llegado. Yo no respondí. Algo dentro de mí estaba a punto de romperse. Intenté convencerme de que aquella casa podía ser la de su madre, que tal vez ella se había mudado sin decirnos, o que necesitaba un lugar más tranquilo. Pero ni siquiera yo creía en esa mentira, porque todo era demasiado cuidado, demasiado nuevo, como si una familia viviera ahí, no una anciana enferma. Apreté las manos sobre el volante, sintiendo que el corazón me golpeaba las costillas con fuerza. Mateo seguía observando con curiosidad, sin notar mi respiración entrecortada. Aún así, me obligué a esperar, solo para estar segura. Entonces la puerta se abrió, y una mujer joven salió al jardín con una sonrisa radiante, como quien espera a alguien amado. Al ver a Andrés bajarse del auto, corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, como si no lo viera en días. El mundo se me detuvo. Todo a mi alrededor desapareció, menos esa imagen, su cuerpo contra el de ella, sin culpa, sin esconderse. No necesitaba más explicaciones. Tenía unos 30 años, cabello oscuro, largo, brillante, una sonrisa tierna y una confianza que dolía. Y justo cuando pensé que el abrazo sería lo peor, ella lo besó en los labios, suave, natural, como si fuera su esposo. Sentí un calor subirme por el cuello hasta los ojos, una mezcla de rabia, humillación y tristeza que no pude contener. Mateo, confundido, miró la escena sin entender. Se giró hacia mí, esperando una respuesta. ¿Esa no es la abuela?, preguntó con voz bajita, como si no quisiera molestar, pero sin apartar los ojos de la escena. Me quedé paralizada. Quise decir algo, pero no me salieron las palabras. Solo pude sentir lentamente, con la garganta cerrada, deseando que todo fuera un malentendido. Le dije que esperara dentro del coche y no se moviera por nada del mundo. Él obedeció, serio, como si presintiera que algo grave estaba pasando. Bajé del coche en silencio, con las piernas temblando, sintiendo el peso de cada paso. Caminé hasta la esquina, sin acercarme demasiado a la casa, cuidando que no me vieran. No sabía qué buscaba, tal vez fuerza, tal vez valor, tal vez una explicación. El aire era pesado, espeso, como si el mundo supiera que algo acababa de romperse para siempre. Me apoyé en una pared, tratando de no caer. Entonces, una mujer mayor salió de una casa vecina y me miró con desconcierto, como si me reconociera de alguna parte. Caminó hacia mí lentamente, dudando, hasta que se detuvo a pocos pasos. ¿Usted es la esposa de Andrés?, preguntó con voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No contesté, pero ella entendió con solo mirarme. Se acercó más, bajando la voz como si temiera que alguien la oyera, y me susurró con nerviosismo: no entre a esa casa, tiene que saber que... Sus ojos estaban llenos de preocupación sincera, como si conociera bien el veneno que me esperaba adentro. Quise preguntarle a qué se refería, pero mis labios no se movían. El silencio entre nosotras era más fuerte que cualquier palabra. El corazón me golpeaba con fuerza, pidiéndome que escuchara. La mujer miró hacia los lados,
como asegurándose de que nadie la escuchaba, y luego dijo con firmeza: esa mujer no es su madre. Vive con él desde hace meses. El mundo se me vino abajo. Todo encajaba con una claridad cruel. Andrés no solo mentía, tenía otra vida. Otra casa. Otro hogar. Y yo no era parte de él. El suelo pareció moverse bajo mis pies, como si la realidad se deshiciera frente a mis ojos. Quise gritar, llorar, correr, pero solo pude quedarme allí, estática, escuchando. Todo lo que había sospechado ahora tenía forma, rostro, voz. Esa casa no era una visita, era su hogar secreto. Y yo era la sombra de una verdad que él ya había reemplazado. La vecina hizo una pausa antes de soltar el último golpe. Y no está sola, murmuró. Hay una niña, de unos 3 años. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Una niña. Mi mente se llenó de imágenes que no quería ver, él abrazándola, cargándola, amándola. Las manos me empezaron a temblar sin control. No podía seguir escuchando. Mi cuerpo entero se estremeció. La revelación de que había una niña me dejó sin fuerzas, como si algo dentro de mí se quebrara de manera irreversible. Era demasiado rápido, demasiado cruel. No solo me engañaba con otra mujer, también tenía una hija, una nueva familia armada a escondidas. Sentí que mi historia se borraba, como si nunca hubiera existido para él. No recuerdo cómo volví al coche, solo que mis piernas se movían solas, como si estuviera en trance. Abrí la puerta, me senté al volante, y traté de sonreírle a Mateo, que me miraba con ojos grandes, asustados. No podía permitir que viera todo mi dolor, así que fingí, una vez más, que todo estaba bien. El silencio entre nosotros era espeso, lleno de preguntas sin responder. Pero yo ya no tenía fuerzas para explicarle nada. Arranqué el coche sin mirar atrás, con la garganta cerrada y el alma hecha trizas. Mateo seguía en silencio, como si presintiera que algo muy grave había ocurrido. Mis manos temblaban en el volante, y mis ojos se llenaban de lágrimas que no podía contener. Todo lo que conocía se había desmoronado en cuestión de minutos. Y aún no sabía cómo iba a seguir adelante. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con voz bajita, rompiendo el silencio que nos envolvía. Quise ser fuerte, pero sentí que mi voz se quebraba al intentar responder. Le dije que todo estaba bien, que teníamos que regresar a casa, que luego le explicaría. Él asintió sin insistir, pero su mirada me perforaba. No merecía cargar con ese peso, y, sin embargo, ya lo estaba haciendo. El camino de vuelta fue eterno, con cada kilómetro arrastrando pensamientos oscuros, imágenes que no podía borrar. Andrés abrazando a otra mujer, besándola, entrando en esa casa con flores como si fuera su refugio. Y esa niña que tal vez llamaba papá al hombre que ya no reconocía como mi esposo. La traición era total. Y yo, mientras tanto, manejaba como un fantasma. Esa noche no dormí. Me acosté junto a Mateo y esperé en la oscuridad, con los ojos fijos en el techo, escuchando el sonido del reloj, esperando oír la llave en la puerta. Quería verlo entrar, ver si tenía el descaro de mentir una vez más, si seguía siendo el actor de su propia doble vida. Y al mismo tiempo, no quería verlo nunca más. El corazón me latía con rabia. A las 2 de la mañana, escuché la puerta abrirse con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Me giré de espaldas, fingiendo dormir, conteniendo la respiración, y sentí como se acercaba despacio. Me dio un beso en la frente, como si todo estuviera bien, como si aún fuera su esposa. Murmuró que al día siguiente volvería al pueblo a ver a su madre. Mi cuerpo se tensó. Mentira. Otra más. A la mañana siguiente, me levanté temprano, preparé café y lo esperé en la cocina como si nada hubiera pasado. Cuando entró, fingí sonreír y le pregunté suavemente cómo estaba su madre. Igual, un poco mejor, respondió sin mirarme, removiendo el azúcar en su taza. Lo observé en silencio, notando cada gesto, cada palabra.
Mentía con la misma facilidad con la que respiraba. Ese momento fue decisivo. Lo miré y supe que ya no podía seguir callando, que no podía permitir que mi hijo creciera rodeado de mentiras. Ya no era solo mi dolor, era el daño que él estaba causando a nuestra familia, a nuestra verdad. Fingí creerle una vez más, pero por dentro ya había tomado una decisión. Empezaría mi propio plan. Esa misma tarde llamé a la madre de Andrés, una mujer amable que siempre me había tratado con cariño. Me respondió con sorpresa, preguntando si todo estaba bien, y cuando le pregunté si su hijo la había visitado últimamente, su respuesta fue simple y devastadora: «Andrés no ha venido en meses, hija». Sentí que la sangre se me congelaba. Ya no había dudas. Solo hechos. Colgué el teléfono con las manos heladas, sintiendo que la última mentira se había caído por su propio peso. No había más excusas, más dudas, más silencios que llenar. Andrés no visitaba a su madre, no cuidaba de ella, ni siquiera tenía contacto con esa parte de su vida. Durante meses, yo había vivido engañada mientras él construía otra historia lejos de nosotros. La rabia se mezclaba con una tristeza profunda. No, lloré. Grabé la llamada con la voz de su madre, necesitaba pruebas, necesitaba protegerme de lo que vendría. Ya no era una esposa herida, ahora era una mujer decidida a recuperar su dignidad. Había pasado demasiado tiempo creyendo en alguien que no existía. Aquel archivo de audio era mi primer paso hacia la verdad. Al día siguiente, contraté a un investigador privado. No fue una decisión fácil, pero no quería seguir viviendo en conjeturas. Necesitaba hechos, rostros, direcciones, certezas. El hombre fue directo, profesional, acostumbrado a ese tipo de historias rotas. Le di todos los datos que tenía, cada sospecha, cada ruta, cada mentira. Me dijo que en una semana tendría resultados. Esos días fueron los más largos de mi vida. Vivía en automático, cuidando de Mateo, fingiendo estabilidad mientras por dentro me caía a pedazos. Andrés seguía actuando con normalidad, hablando poco, saliendo cada viernes, volviendo cada domingo. Lo observaba como quien espera que un actor tropiece en su guión. Yo ya no lo amaba. Solo quería justicia. El investigador cumplió su palabra. Una semana después, me entregó un sobre con fotografías, fechas, lugares. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Andrés caminando de la mano con la mujer del jardín, abrazándola, besándola. En varias fotos, también aparecía la niña, con sus trenzas y sus ojos redondos, parecidos a los de él. Era como mirar una versión pequeña de Mateo. Me senté sola en la sala, con las fotos sobre la mesa, y lloré. No por él, sino por mí, por todo lo que aguanté, por haberme negado a ver lo obvio. Lloré por cada fin de semana en que me quedé esperando, por cada mentira que tragué como si fuera verdad. Lloré por Mateo, por ese hijo que merecía más que un padre ausente y una madre rota. Y después de llorar, respiré hondo. Algo había cambiado. Guardé las fotos en una carpeta y la escondí en el armario, lejos de las manos curiosas de mi hijo. Aún no sabía cómo ni cuándo lo enfrentaría, pero tenía claro que no me quedaría callada. Ya no podía vivir bajo el mismo techo con un hombre que llevaba una vida paralela. Lo miraba y sentía lástima, porque ni siquiera tenía el valor de confesar. Él ya no era mi Andrés. Esperé al siguiente fin de semana. Cuando repitió la rutina, mochila, excusa, beso apurado, lo dejé ir en silencio. No dije nada, no pedí explicaciones, no le ofrecí comida. Solo lo vi marcharse con esa tranquilidad cínica que tienen los que creen tener todo bajo control. Pero esta vez, yo tenía el control. Y ya no iba a esconderme. Esperé una hora, arreglé a Mateo, preparé nuestras cosas y manejé hasta la misma casa. Esta vez, no me quedé en el coche. No me escondí detrás de una esquina ni necesité a una vecina para decirme la verdad. Bajé del auto, tomé aire, toqué la reja blanca con firmeza y esperé. Mi corazón latía con fuerza, pero mis pasos eran firmes.
La mujer abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció en cuanto me vio. La reconocí de inmediato, más por sus gestos que por su rostro. Era la misma que había abrazado y besado a Andrés. Quedó paralizada, sin saber qué decir. Yo, en cambio, hablé con calma. Hola. Soy Elena, la esposa de Andrés. El color se le fue del rostro de inmediato, como si acabara de ver un fantasma. Abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió. En ese instante, apareció Andrés detrás de ella, sujetando a la niña en brazos, y al verme, se quedó completamente inmóvil. La escena era clara, desnuda, irrefutable. Lo miré fijamente sin bajar la voz. Así que esta era tu madre enferma. Andrés palideció como nunca antes, y la niña, ajena a todo, jugaba con su camisa mientras él intentaba armar una frase que no llegaba. La mujer me miraba con angustia, pero no dijo nada. El silencio entre los tres era asfixiante, apenas roto por el canto lejano de un pájaro. Mateo observaba todo desde el coche, con lágrimas en los ojos. Aquello ya no era una discusión. Era una verdad expuesta. Andrés dio un paso hacia mí, dejando a la niña en el suelo, e intentó justificarlo todo con una frase absurda. No quería herirte, Elena, por eso lo oculté. Me reí sin humor, sorprendida de que aún pensara que protegerme era sinónimo de mentirme durante años. Le respondí que no solo me había herido a mí, sino también a su propio hijo. Lo hiciste pedazos, igual que a mí, dije sin gritar, pero con cada palabra como una sentencia. No esperé una respuesta. Me di la vuelta, caminé hasta el coche y abracé a Mateo con fuerza. Él me miró buscando alguna señal de alivio, y aunque no podía borrar lo que había visto, le prometí que todo cambiaría. Subimos al auto y nos fuimos sin mirar atrás, dejando atrás no solo esa casa, sino todo lo que representaba. Andrés quedó parado en la puerta, sin moverse, sin entender que lo había perdido todo. Al día siguiente, fui directa con mi decisión. Presenté la demanda de divorcio sin más rodeos, sin dar segundas oportunidades a alguien que había enterrado nuestra historia con sus mentiras. El abogado me miró con respeto cuando le conté todo, y me ofreció avanzar rápido. Yo ya no tenía miedo. Sentía dolor, sí, pero era un dolor limpio, con dirección, con propósito. Esta vez, era yo quien tomaba el control. Andrés apareció esa noche con los ojos rojos, suplicando que habláramos. Dijo que fue un error, que no quiso hacer daño, que aún me amaba. Le dejé hablar sin interrumpirlo, observando cada gesto, cada palabra vacía. Cuando terminó, le pregunté si pensaba en Mateo cada vez que cruzaba esa puerta para ver a su otra familia. Su silencio fue mi respuesta definitiva. Le pedí que se fuera. No quería escándalos, ni gritos, ni escenas de novela barata. Solo quería que entendiera que ya no quedaba nada. Él insistió, lloró, prometió cambiar, pero todo eso llegaba tarde. Ya no era la misma mujer que lo esperó con comida caliente los domingos. Era alguien que había cruzado el infierno y había decidido no volver. Durante semanas, Mateo preguntó por su padre con esa mezcla de inocencia y dolor que solo un niño puede sentir. Yo no le mentí, pero tampoco le conté todo. Le dije que su padre había cometido errores, que se había alejado, pero que él no tenía la culpa de nada. Cada vez que lo decía, me dolía el pecho, pero sabía que proteger su corazón era lo más importante. No merecía cargar con los pecados de Andrés. Poco a poco, mi dolor fue transformándose en algo más sereno, más fuerte. Ya no lloraba todas las noches, ya no revisaba el celular esperando mensajes que no llegarían. Empecé a caminar diferente, a respirar con más libertad. Había perdido un matrimonio, sí, pero había recuperado algo mucho más valioso, a mí misma. Y a Mateo, entero, conmigo. Tomé la decisión de mudarnos. Cambié de barrio, de rutina, de historia. Busqué un lugar donde no todo me recordara a él, donde Mateo pudiera volver a sonreír sin sentirse observado por las sombras del pasado. Era un comienzo humilde, pero honesto.
cada caja que empacábamos era un paso lejos del dolor. Y cada amanecer en ese nuevo hogar, una promesa. No podía seguir viviendo engañada, atrapada en una casa que se había convertido en museo de una mentira. Cada rincón tenía su sombra, cada mueble su silencio, y cada foto era un recuerdo de lo que ya no era real. Por eso empaqué lo esencial, cerré ciclos con firmeza y dejé las llaves sobre la mesa. Andrés no luchó, solo observó desde lejos mientras Mateo y yo nos íbamos. Su rostro era el de un hombre que ya sabía que había perdido para siempre. Esperé el siguiente fin de semana con una mezcla de ansiedad y calma. Sabía que Andrés volvería a intentar algo, a aferrarse a los restos de lo que destruyó. Pero esta vez, no habría segunda oportunidad, ni espacio para confusión. Cuando me llamó diciendo que iba a ver a su madre, simplemente respondí: haz lo que necesites, ya no es asunto mío. Colgó sin palabras. Supo que la farsa había terminado. 2 horas después, conduje hasta la casa de siempre, pero con otro propósito. No llevaba rabia, ni miedo, ni ganas de enfrentar. Solo necesitaba cerrar con mis propios ojos lo que había quedado abierto. Esta vez, me bajé del auto, crucé el jardín sin dudar y toqué la puerta como quien toca una despedida. La mujer abrió, sorprendida, pero no asustada. Sabía quién era yo. Le entregué un sobre con documentos legales y un mensaje claro: esto ya no tiene que ver conmigo, pero asegúrate de que él cumpla con su hijo. No hubo insultos, ni lágrimas, ni reproches. Ella bajó la mirada, quizás entendiendo que la historia que compartía con Andrés venía manchada de traición. Me dio las gracias en voz baja, y yo solo asentí. A veces, el silencio es más fuerte que cualquier grito. Andrés apareció detrás de ella, con esa expresión desarmada que ya no me provocaba nada. Ni dolor, ni rabia, ni lástima. Solo indiferencia. Lo miré por última vez y supe que, aunque alguna vez lo amé con todo mi ser, ya no quedaba nada. Me di la vuelta, me subí al coche y partí sin mirar atrás. Fue la despedida más tranquila y poderosa de mi vida. Mateo me preguntó si ese era el final, si ya no volveríamos a esa casa ni a ver a su padre. Le respondí con honestidad: es el final de una historia, pero nosotros vamos a escribir otra mejor. Él asintió en silencio, maduro para su edad, llevando en sus ojos una mezcla de tristeza y alivio. Apreté su mano con fuerza mientras el semáforo cambiaba a verde. Seguimos adelante. Sin miedo. Días después, recibí una carta de Andrés. Era larga, llena de explicaciones tardías, recuerdos buenos y promesas que ya no tenían peso. No la rompí, pero tampoco la respondí. La guardé en una caja con las fotos viejas, como se guarda algo que ya no duele pero tampoco se necesita. Cerré la tapa y la puse en el fondo del armario. No por rencor, sino por respeto al futuro. Mateo empezó terapia poco después. Quería que pudiera hablar, soltar, sanar a su manera. Al principio fue difícil, pero poco a poco empezó a dormir mejor, a reír sin miedo, a jugar sin mirar la puerta esperando que alguien llegara. Mi mayor alivio era ver su infancia repararse, paso a paso. Y entender que él también estaba eligiendo vivir sin mentiras. Yo también busqué ayuda. No quería ser una mujer rota, ni una madre que arrastra su dolor como castigo. Fui a terapia, hablé, lloré, me abracé. Aprendí a mirarme con otros ojos, a valorar mi fuerza y a perdonarme por no haber visto antes lo que estaba frente a mí. Sanar fue un proceso lento, pero finalmente real. Y sobre todo, mío. Hoy duermo tranquila. No porque todo sea perfecto, sino porque todo es verdadero. Ya no vivo esperando que alguien me quiera, ni me aferro a promesas vacías. Me tengo a mí. Tengo a Mateo. Y eso basta. El pasado ya no me persigue. Solo me acompaña como un maestro silencioso. Andrés aún llama a veces, deja mensajes que no escucho y regalos que devuelvo. No lo odio, pero tampoco lo extraño. Aprendí que hay amores que se vencen,
como la leche olvidada fuera del refrigerador, una vez cortados, ya no se pueden recuperar. Él eligió un camino sin nosotros, y yo elegí no detenerme por su culpa. La distancia ya no duele. Libera. El divorcio se resolvió sin complicaciones, y él aceptó los términos sin protestar, como si entendiera que no tenía derecho a más. Mateo lo ve de vez en cuando, en encuentros breves, controlados, siempre con mi apoyo emocional cerca. No interfiero, pero observo. Sé que mi hijo necesita construir su propia relación, decidir por sí mismo cuánto dar y cuánto cuidar. Yo solo aseguro que nunca más lo dañen. Con el tiempo, entendí que no fracasé por haber amado, sino que crecí por haberme atrevido a soltar. Muchas personas me dicen que fui valiente, pero no fue valentía, fue necesidad. Me estaba ahogando, y decidí nadar en lugar de hundirme. No me convertí en otra mujer, me reencontré con la que siempre fui, solo que más clara, más fuerte, más despierta. Sobreviví, sí, pero también renací. Mateo volvió a sonreír con más frecuencia, a dormir abrazado a mí sin pesadillas, a hablar de su futuro sin temor. Sueña con ser veterinario, dice que quiere cuidar a los que no pueden hablar. A veces lo observo jugar con sus muñecos y veo cuánto amor lleva por dentro, cuánto merece ser feliz. Me prometí no volver a permitir que nadie rompa su luz. Y esa promesa la mantengo cada día. Recuperé amistades que había descuidado, retomé pasatiempos olvidados, volví a leer por placer y no por distracción. Planté flores en el balcón, como símbolo de vida nueva. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía, no para recordar el dolor, sino para reconocer mi evolución. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Y descubrí que la paz no se encuentra, se construye. Una tarde, Mateo me miró y dijo: «Mamá, me gusta más nuestra nueva vida». No pregunté a qué se refería exactamente. Solo lo abracé con fuerza y supe que lo estábamos haciendo bien. Había costado lágrimas, noches sin dormir, y un corazón hecho pedazos, pero valía la pena. Porque por primera vez en mucho tiempo, estábamos viviendo en verdad. Sin miedo, sin máscaras. Nos mudamos cerca de una plaza donde él puede correr libre, y yo puedo sentarme a leer mientras el sol acaricia mi cara. Lo observo y pienso en todo lo que dejamos atrás, no con tristeza, sino con gratitud. Porque incluso el dolor más cruel puede ser el primer paso hacia una vida más honesta. Y cada vez que respiro profundo, agradezco haber elegido la verdad. Aunque doliera. Mateo a veces pregunta por su padre, pero ya no desde el dolor, sino desde la curiosidad. Le explico con calma que hay adultos que se pierden, que a veces no saben cómo amar sin lastimar. Le digo que él no tiene la culpa de nada, que es valioso, entero, suficiente. Me escucha con atención, y asiente como si lo supiera desde siempre. Y yo, al verlo, me siento en paz. Hoy vivo con menos cosas, pero con más alma. No tengo lujos, ni certezas, pero tengo amor verdadero, el de mi hijo, y el mío propio. Ya no me duele ver casas con jardines, ni parejas tomadas de la mano. Entendí que la felicidad no se mide en apariencias, sino en coherencia. Y por fin, mi vida y mi verdad caminan juntas. A veces paso por calles llenas de flores, como aquella casa donde todo se rompió, y recuerdo a la vecina que me susurró la verdad. No sé su nombre, pero le agradezco con el corazón. Porque su voz fue el inicio de mi libertad. Porque gracias a ella, una mujer engañada se convirtió en una mujer despierta. Y esa mujer, soy yo. A veces me descubro imaginando cómo habría sido todo si Andrés hubiera dicho la verdad desde el principio. Si hubiera tenido el valor de enfrentar sus deseos, su infidelidad, su nueva vida. Tal vez me habría dolido igual, pero no me habría sentido tan invisible, tan burlada. Aún así, no me quedo en ese pensamiento por mucho tiempo. El pasado ya no tiene permiso de detenerme. Aprendí a respetar mis silencios, mis pausas, mis decisiones. No necesito justificarme ni explicar por qué me fui, porque elegí empezar de nuevo. Las mujeres cargamos con demasiadas culpas que no nos pertenecen.
Esta vez, no. Esta vez, mi historia la escribí con mi voz, con mis pasos, con mis heridas convertidas en fuerza. Algunas personas me juzgaron. Otras me aplaudieron. Pero ninguna estuvo conmigo en las noches de insomnio, en los abrazos que tuve que darme sola, en las veces que fingí estar bien solo para que Mateo no sintiera mi caos. Por eso, su opinión no me toca. La única mirada que me importa es la mía, y por fin, esa mirada me da orgullo. Hay días en que me invade una tristeza suave, como una brisa fría que pasa sin aviso. No es debilidad. Es memoria. Son restos de todo lo que fui, todo lo que quise, todo lo que perdí. Pero incluso esa tristeza tiene ahora un lugar dentro de mí, sin controlarme, sin ahogarme. La miro, la reconozco, y la dejo ir. Un sábado por la tarde, Mateo me trajo un dibujo. Era él, yo y un árbol con muchas flores. Somos nosotros creciendo, me dijo. Lo colgué en la pared del comedor como un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Ya no necesitaba fotos antiguas para sentirme completa. Mi presente, imperfecto y real, era suficiente. La palabra, familia, cambió para mí. Ya no significa promesas eternas, ni una casa llena de sonrisas forzadas. Familia es quien se queda, quien cuida, quien escucha, quien construye contigo incluso cuando todo parece caerse. Y en esta nueva definición, Mateo y yo cabemos perfectamente. Somos una familia pequeña, pero indestructible. Un día, volví a encontrarme con la vecina que me había advertido aquella vez. Fue en un mercado, entre frutas y aromas cálidos. Nos miramos y ella supo que yo estaba bien. No hablamos mucho, pero su sonrisa fue suficiente. A veces los ángeles no tienen alas, solo coraje para decir lo que otros callan. Y ella me lo dio. Empecé a estudiar a distancia, algo que siempre quise hacer y que postergué por años. Me anoté en un curso de psicología y, cada vez que aprendía algo nuevo, sentía que una parte de mí se reconstruía. Nunca es tarde para empezar otra historia. No importan los años, los fracasos, los miedos. Lo que importa es atreverse. Mateo me ayuda a preparar el desayuno cada mañana. Le encanta romper los huevos y decir que está cocinando el futuro. Lo miro y me río, porque tiene razón. Cada pequeña rutina que compartimos es una semilla. Estamos sembrando confianza, amor propio, seguridad. Y eso vale más que cualquier legado material. Los fines de semana vamos a caminar por el parque. A veces hablamos, a veces solo caminamos en silencio. Ya no necesito llenar el tiempo con palabras para sentir que estamos bien. El amor verdadero se siente en la calma. En saber que no tienes que pelear por tu lugar. En poder respirar sin miedo a lo que venga. Andrés sigue siendo parte de algunas conversaciones inevitables. Cuando hay reuniones escolares o temas legales. Pero ya no me afecta verlo. Es solo alguien que pasó por mi vida y dejó lecciones duras. No lo deseo mal, pero tampoco le deseo cercanía. Su capítulo terminó, y mi historia siguió avanzando sin él. Mateo a veces quiere saber más, y cuando llegue el momento, le contaré todo. Sin odio, sin censura, sin dramatismos. Solo con la verdad. Porque los hijos merecen la verdad, no las mentiras disfrazadas de protección. Y cuando lo sepa, entenderá que su madre eligió la dignidad, incluso cuando todo dolía. He aprendido a confiar de nuevo, pero no en otros. En mí. En mi intuición, en mis límites, en mi capacidad de empezar desde cero. No necesito que nadie me salve. Porque me salvé sola. Y eso no me hizo menos mujer. Me hizo más entera, más auténtica, más libre. Con el paso del tiempo, muchas puertas se abrieron. Personas nuevas, risas nuevas, momentos que no imaginaba volver a vivir. No busco reemplazar nada, solo vivir lo que viene con los ojos abiertos. Sin comparar, sin temer. Con la certeza de que merezco amor del bueno,
del que no miente, del que se queda. Recuerdo la última vez que lloré por Andrés. Fue una noche silenciosa, con la lluvia golpeando los vidrios y Mateo dormido. Lloré como quien se despide de un idioma que ya no habla. Después de eso, no volví a llorar por él. Lloré por mí, por todo lo que fui y por todo lo que jamás volveré a permitir. Cada vez que alguien me pregunta cómo lo superé, sonrío. No hay una fórmula, no hay un libro, no hay un consejo que sirva para todos. Solo hay camino. Dolor. Tiempo. Y después, una fuerza inesperada que nace desde dentro. Y una vez que aparece, ya no desaparece. Te cambia para siempre. Hoy, mi casa huele a pan recién hecho, a calma, a futuro. No hay discusiones, ni sospechas, ni ausencias disfrazadas de excusas. Solo nosotros dos, construyendo algo desde el amor más limpio. A veces el corazón se rompe para volver a armarse mejor. Y el nuestro está más fuerte que nunca. Mateo me dice que quiere escribir un libro con nuestra historia, pero con dragones y héroes. Le digo que me parece perfecto. Porque en esa versión, él será el niño valiente, y yo la madre que no se rindió. Y el dragón, bueno, ese ya fue vencido. Ahora solo queda la aventura. El dolor ya no me define. Me acompaña como una sombra lejana, pero no toma decisiones por mí. Lo reconozco, lo abrazo, lo suelto. Porque entendí que sanar no es olvidar. Es recordar sin que te arda. Es volver a mirar y saber que ya no duele igual. Hoy puedo mirar al espejo y decirme, gracias. Gracias por no rendirte. Por llorar lo necesario. Por seguir adelante cuando no tenías fuerzas. Por proteger a tu hijo. Por no olvidar quién eras, incluso cuando todo parecía empujarte a desaparecer. Eres más fuerte de lo que creíste. A veces, cuando camino por la calle y alguien me sonríe, me permito sonreír también. No por obligación, sino porque me nace. Porque sé que merezco todo lo bueno que venga. Y si no viene, igual estaré bien. Porque tengo todo lo que necesito dentro de mí. He aprendido a soltar con amor. A dejar ir sin desear venganza. A aceptar que algunas personas simplemente no saben amar. Y eso no es culpa mía. Solo significa que la historia tenía que terminar para que yo pudiera empezar otra mejor. Y vaya que lo hice. Mateo es mi mayor orgullo. No solo por lo que ha superado, sino por lo que es, noble, empático, lleno de luz. A veces creo que él me salvó más a mí que yo a él. Porque verlo crecer con dignidad me recordó que yo también merezco crecer. Que aún tengo mucho por vivir. Las noches ya no son una amenaza. Son espacios de descanso real, de sueños tranquilos, de lectura y silencio. Puedo apagar la luz sin miedo. Puedo cerrar los ojos sin que la angustia me ahogue. Puedo dormir sabiendo que todo lo que tengo es mío, honesto, verdadero. Cada tanto me cruzo con alguna mujer que llora en silencio en una cafetería, o que mira su celular con angustia. Y en mi mente le digo, no estás sola. Hay salida. Hay después. Hay luz. Porque si yo salí del fondo, otras también pueden. Y si me preguntan cómo, les digo, paso a paso. Ahora entiendo por qué tuve que vivir todo aquello. No para sufrir, sino para despertar. Para dejar de conformarme. Para aprender a escucharme. A quererme. A no negociar lo que merezco. A ser libre, aunque me temblaran las piernas. Hoy camino firme. Y no vuelvo atrás. La soledad ya no me pesa. La disfruto. Es mía. Es paz. Es elección. No es vacío. Es presencia. Es tenerme a mí. No necesito que alguien más me complete. Estoy entera. Y cuando el amor vuelva, si vuelve, será para sumar.
No para tapar huecos. Porque ya no hay huecos. Mateo y yo tenemos nuevos rituales. Los domingos vemos películas en pijama, los jueves cocinamos algo diferente. Cada pequeño momento se volvió valioso. Porque no hay nada más hermoso que ver la vida florecer después de haberla visto caer. Somos prueba de eso. Si pudiera hablar con la Elena del pasado, solo le diría, confía en ti. Vas a sufrir, sí. Pero vas a salir. Vas a llorar, pero también vas a reír otra vez. Y un día vas a despertar y darte cuenta de que el amor más fuerte es el que te diste tú misma. Y así es como termina esta historia. No con una pareja reconciliada, ni con una promesa de amor eterno. Termina con una mujer que eligió la verdad, un niño que recuperó su luz y un futuro abierto, sin mentiras. Porque a veces, el verdadero final feliz es empezar de nuevo.